Reportaje a la historia. Cada sábado un invitado. Cada sábado una historia. Cada sábado un diálogo especial. Cita con la historia. Con la historia. Decir tambuca en el idioma de los incas antiguos es hablar en sí de un sitio y de un recinto donde era de paso o de hospedaje en el tiempo lejano. De ahí que nosotros tenemos el gusto de haber prologado la obra Tambuca del investigador doctor Arturo Salas, que constituye una obra de gran interés porque desarrolla bajo el enfoque de la historia madre lo que es ese relato, el acontecer y los procesos sociales y culturales de un pueblo tan interesante como es la cabecera municipal del Tambo, hoy municipio del departamento de Nariño. De ahí que los invitamos a recorrer esas páginas y qué mejor escuchar en la voz de su propio autor, el doctor Arturo Salas, cuál es la concepción y el contenido de esta obra maravillosa que se ha dividido en distintos tomos, Tambuca. Con ustedes, el autor, que es nuestro invitado muy especial en Cita con la Historia, el doctor Arturo Salas. Buenos días, doctora Lidia, muchas gracias por invitarnos a participar en esta cita sabatina con la historia. Gracias a la Academia Nariñense de Historia por permitirnos intervenir en este su espacio institucional y gracias a la Universidad de Nariño por facilitarnos este canal de comunicación. Tambuca es el nombre que hemos dado a una serie de libros dedicados a la historia matria del municipio del Tambo, Nariño, Colombia. Tambuca fue un apelativo que los aborígenes utilizaron para describir su tierra tambeña como el lugar de descanso, el lugar de Pascana. Antes de que lo llamaran Tambuca, el territorio era conocido como Mataconchuy. Mataconchuy fue un territorio mucho más amplio, organizado alrededor de Yambinoy, actual municipio de Sandoná, con pueblos aledaños como Luisa, Pasabondoy, El Ingenio y desde luego el pueblo que hoy corresponde al Tambo Nariño. La obra Tambuca está hasta el momento conformada por 4 libros, 3 de ellos editados y puestos ya en circulación, y uno pendiente de salir al público y próximamente, ojalá en diciembre, en manos ya de todos los interesados. Tambuca es una obra ante todo de investigación realizada en colaboración de no menos de 38 personas, dentro de las cuales se destacan académicos como la doctora Lidia Inés Muñoz Cordero y personas procedentes del magisterio, docentes, personas dedicadas a los estudios científicos, fotógrafos, dibujantes, diseñadores e inclusive paisanos que han sido debidamente entrevistados y que han contribuido con gran conocimiento. Tambuca es además un proyecto de arte gráfico, de diseño, de edición. Viene en full color, ilustrado con fotografías recogidas por personas dedicadas por varios años a dicho trabajo y con dibujos realizados por personas conocedoras de los temas. Hasta el momento son 4 libros. El libro 1 y el libro 4 ofrecen información actualizada, atinente
a datos estadísticos, datos históricos de carácter geográfico, de carácter ecológico, y reseñan el municipio de tal manera que pueda ser identificado y conocido por todas las personas que quieran hacerlo. Los tomos 2 y 3, por su parte, traen la parte gruesa de la historia matria. El tomo 2 describe en su primera parte a los pueblos aborígenes, una población que consideramos en su mejor época estuvo constituida por unas 1.200 personas y que dejaron huellas arqueológicas como la encontrada en terrenos que hoy ocupa el Hospital San Luis. Ahí, en 1928, destaparon un entierro aborigen que el padre Aristides Gutiérrez describe como varias habitaciones subterráneas de las que sacaron, entre otras cosas, 4 pectorales elaborados en oro martillado, varios discos luminosos del mismo material, ánforas funerarias, torres líticas, restos de animales marinos y de animales propios del sector andino peruano. No solamente son objetos materiales, sino evidencias de prácticas muy propias de nuestros aborígenes, como la disposición de los difuntos en ánforas de cerámica decoradas con dibujos de la cultura no solamente local, sino de la cultura andina y concretamente de temas incas, que es lo que más llama la atención, y de temas relacionados con cultura de la costa pacífica. En fin, el estudio de los aborígenes nos permite concluir que en el Tambo hubo una población no solamente significativa en número, sino una población aborigen desarrollada en términos culturales, políticos y económicos. Prosigue el tomo 3 con la historia de intervención española, la conquista, con el primer conquistador que llega al Tambo en 1559, el señor Hernando de la Espada, y por concesión del Cabildo de Pasto instituye el Real de Minas Cerro de la Espada, que dura hasta 1620, cuando los españoles se ausentan para trasladarse a Barbacoas, donde habían aparecido mejores yacimientos del preciado metal. Lo importante de esta época es que quedan documentos, especialmente actas del Cabildo de Pasto, donde el Tambo aparece oficialmente reconocido como pueblo de españoles. Esas actas, que son muchas, destacan que en 1559, cuando le entregaron las tierras a Hernando de la Espada, el pueblo ya existía y ya era considerado pueblo de españoles. Lo mismo en el año 1569, que fue cuando el mismo Cabildo de Pasto le dio tierras a los herederos de Hernando de la Espada. Con el decaimiento de la cultura del oro, se trasladan los pobladores hacia las cuencas de los ríos y aparece una nueva cultura. Los españoles se ausentan, dejando, eso sí, sus huellas, especialmente en la cultura religiosa y en la llegada de los padres dominicos. Sobreviene ahí la devolución de las tierras y la consecuente recuperación de las mismas a favor de los indígenas. En el libro hay un estudio de los títulos que firmaron Beatriz Enrique de Guzmán y el gobernador indígena Julián Chinguá, que formalizó pues la devolución de esas tierras y la institucionalización de un nuevo orden. El tomo 2 pasa luego a describir el camino de los incas, que llegó hasta territorios tambeños y determinó su historia. Camino de los incas que venía desde el sur del continente, desde Chile, desde Perú, desde Ecuador.
y que luego se transformó en lo que hoy conocemos como el Camino del Copete, que durante toda la época colonial conectó al Tambo con la capital, con la ciudad de Pasto. El tomo 2 cierra su relato con la reseña de la llegada del santo patrono, de Jesús Nazareno, y la consolidación de la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, como la parroquia regente en el pueblo. Importante es decir que a raíz de esa institucionalización religiosa, la cultura, la instrucción pública, la organización política y económica tuvieron aires eminentemente confesionales que se han trasladado hasta nuestros días. El tomo 3 describe la historia a partir de las guerras de independencia. Describe las visitas de Simón Bolívar, que fueron 2. Describe también las visitas del líder realista Agustín Agualongo y la del padre Ortiz, que fue un cura rebelde que se unió a la causa representada por Simón Bolívar y por eso fue expulsado 6 veces del municipio del Tambo. Después de describir todas esas luchas, el tomo 3 se ocupa de los desarrollos económicos y políticos del Tambo, que valga decirlo, se fundamentaron desde tiempos de la colonia con los recaudadores de impuestos, que en un principio fueron mandados por la corona y luego los mandó el gobierno republicano. Estos recaudadores de impuestos, lo mismo que los vigilantes de personas privadas de la libertad y algunos de los que fueron enviados a dirigir la instrucción pública, fueron institucionalizando el municipio, fueron dándole orden y alrededor de ellos apareció una economía que ya exportaba algunos bienes, principalmente a la ciudad de Pasto. Ese florecimiento que inicia en la segunda mitad del siglo XIX y se extiende hasta la mitad también del siglo XX, es la época de mayor apogeo, cuando aparecen instituciones de educación pública, instituciones políticas, se construyen los principales edificios municipales y en asocio con las autoridades eclesiásticas se impulsan obras como el Templo de Jesús Nazareno, el cementerio parroquial, la gruta, los parques, carreteras, puentes, etc. El tomo 3, pues, pasa esa mitad del siglo XX y se adentra en los albores ya del siglo XXI, describiendo la violencia que afectó al municipio. En primer lugar, la violencia política, la de los gamonales, la de los caciques, la de los partidos políticos. Luego la violencia contraestatal y la violencia de las economías ilícitas, referenciando como un gran fenómeno económico por la afectación que produjo el de las pirámides. Cierra pues el tomo 3 hablándonos de una crisis que no señala necesariamente un decaimiento de la cultura local, sino un punto de inflexión, de cambio, que es el que vivimos actualmente. Hasta ahí los 3 tomos que hemos publicado. En el tomo 4 vamos a hablar de actualidad. Los invitamos cordialmente a que nos sigan. Esperamos en el mes de diciembre hacer un lanzamiento oficial de toda la obra y darla a conocer por los medios masivos disponibles actualmente. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Cita con la historia, sábados 8 de la mañana.